noches, queridos hermanos, y a todos aquellos que nos están sintonizando o poniéndose en contacto a través de las redes sociales. Estamos en un tiempo muy especial. Estamos viviendo días de Semana Santa, donde recordamos la venida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que en esta noche es muy oportuno también recordar algunos hechos importantes que acontecieron en el momento en que nuestro Señor Jesucristo estaba muriendo en la cruz del Calvario. Y quiero iniciar este tiempo de charlas, de reflexiones de Semana Santa, compartiendo en estos días algunos encuentros muy particulares, muy personales, que nuestro Señor Jesucristo tuvo con algunas personas en particular, que transformaron, cambiaron notablemente sus vidas. Y en esta noche yo quiero compartir algo que he titulado Un encuentro que produce vida. Y vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 23, versículos 32 en adelante, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versos 32 en adelante, dice de esta manera: Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con las letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecen nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este es el momento crucial en el cual nuestro Señor Jesucristo estaba ya en la cruz del Calvario, pocas horas antes de morir. Y dice la Biblia que junto a él en la cruz fueron también crucificados dos personas, uno a la derecha y otro a la izquierda. La Biblia menciona este hecho y este encuentro en el libro de Mateo, Marcos y también Lucas, ¿no? Pero el encuentro de Jesús con estos dos malhechores, estando allí en la cruz, es muy importante, ¿no?, de resaltar, porque pienso yo que estos dos personajes, estas dos personas al lado de Jesús, identifican al ser humano, y es lo que quiero compartir en esta noche, ¿no? Como dos personas que estaban en la misma condición, poco antes de morir, uno pudo disfrutar de la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo y el otro sencillamente la rechazó. Yo quiero justamente compartir dos cosas muy importantes. La primera, ¿no?, que tiene que ver con lo que yo denomino a través de uno de los personajes que estaban allí
con Jesús en la cruz los que cuestionan y no reconocen a Dios en sus propias vidas. Para mencionar, la Biblia no dice quiénes eran estas dos personas, no dice sus nombres, sencillamente dice esto en Mateo que eran bandidos, Lucas los llama malhechores y el apóstol Juan sencillamente habla de los otros dos sin mayor explicación. Pero yendo un poco más allá en lo que significa la palabra bandidos, se traduce no tanto como personas que habían cometido un acto delictuoso como robar o ser un ladrón. ¿De dónde se desprende esto? De que sencillamente la crucifixión era un castigo que los romanos aplicaban única y exclusivamente a los rebeldes políticos, a los revolucionarios sociales, a los subversivos. La crucifixión era aplicado a ellos. Y evidentemente que nosotros sabemos que Jesús fue considerado un líder político, un revolucionario. Recuerden que la gente lo llamaba el rey de los judíos. Y entonces para el imperio romano y para sus autoridades, Jesús se convirtió en una amenaza política. Y es por eso que sí, Jesús fue crucificado en una cruz. Mas estos dos, ¿no?, fueron también colocados en una cruz porque probablemente eran también revolucionarios sociales, eran subversivos, agitadores, y estaban juntamente con Jesús acompañándolos en estos momentos en la cruz del Calvario. Ahora, hubieron muchas horas en las cuales Jesús estaba con estos dos hombres. Y yo pienso y creo que hubo un intercambio de palabras, de pensamientos, de emociones, de sentimientos. Los malhechores escucharon a Jesús muchas de las palabras que él pronunció poco antes de morir, ¿no?, y fueron muy notorias para ellos y para la gente que estaba alrededor, ¿no?, en esos momentos cuando estaba siendo crucificado nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, yo quiero empezar compartiendo justamente estas dos personas, estos dos hombres en la cruz del Calvario, que representan, creo yo, a dos distintos tipos de grupos humanos o de personas. Vuelvo a repetir, los que cuestionan en primer lugar y no reconocen a Dios en sus propias vidas. Miren lo que dice el versículo número 39 que acabamos de leer. Y uno de los malhechores que estaban colgando, dice, le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, ¿no? Evidentemente que este hombre estaba replicando lo que los soldados, lo que las autoridades religiosas, lo que la gente le increpaba y le señalaba a Jesús en la cruz del Calvario. Le estaba diciendo: si tú eres el rey de los judíos, no, baja de esa cruz, sálvate a ti mismo, ¿no?, y demuestra que eres el Hijo de Dios. Y lo que hace este hombre en la cruz, este subversivo, este agitador social probablemente, es que estaba repitiendo lo mismo que la gente estaba diciendo a su alrededor, ¿no? Y estaba, en cierta manera, tomando la misma actitud de los que estaban allí increpándole a Jesús. A otro salvó, la gente decía: sálvese a sí mismo, ¿no? Entonces, estas palabras tienen una connotación muy importante. ¿Por qué? Porque no están expresando una actitud, creo yo, que cuando una persona está en un momento de agonía o a punto de morir, yo creo que hay cierta sensibilidad para reconocer de pronto los actos, hechos que uno ha cometido, pero este ladrón no tenía. Era muy orgulloso, ¿no? Era una persona muy orgullosa, ¿no? Y es más, cuestionaba, y lo cuestiona Jesús: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y a los hombres, a nosotros. Entonces él no estaba reconociendo en principio su condición. Y es que creo que un corazón que no tiene reconocimiento
o temor de Dios se puede convertir en un corazón tan duro, ¿no?, tanto hacia los demás como hacia Dios mismo. Y este hombre, evidentemente, como todos los judíos, tenía el conocimiento acerca de Jesús. Había oído hablar de él, había oído hablar de sus milagros, estaba familiarizado con la persona de Cristo. Y es que déjenme decirles, queridos hermanos y amigos, ¿no?, Dios está tan cerca de nosotros, los seres humanos, que a veces no nos damos cuenta que Él está alrededor nuestro. Y Dios, sencillamente, en su gracia y misericordia, nos invita a venir a Él. Este hombre, estando en su condición, no reconoció absolutamente nada. No reconoció sus delitos o sus fechorías. Es más, aparentemente tenía un corazón duro, que no le permitía de pronto tener una actitud de arrepentimiento. Es más, yo creo que hasta la actitud de él era sencillamente de que estaba pagando no estaba pagando sus delitos y que de pronto no era merecedor de esta muerte, tal vez. Y que déjenme decirles, queridos hermanos y amigos, ¿no?, una de las primeras cosas que la Biblia nos enseña, ¿no?, para tener la gracia y la misericordia de Dios, para tener el perdón de Dios, es primeramente saber reconocer nuestra condición. Y la Biblia dice que tú y yo, todos nosotros, somos pecadores y necesitamos la gracia y el perdón de Dios. Tal vez circunstancias como las que estamos viviendo ahora te hace a ti cuestionar a Dios. Hay mucha gente que en estos momentos está diciendo, ¿dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios con todo lo que está pasando? ¿Por qué no interviene? Déjame decirte, querido amigo y hermano, que Dios es soberano y Él tiene todo bajo su control. Absolutamente todo. Pero circunstancias como esta nos deben llevar a mí, a ti, a la humanidad, a buscar a Dios, a reconocer que lo necesitamos. Dios es un Dios de oportunidades y Él nos la está dando el día de hoy y cada día que nos permite la existencia. Y las oportunidades son el día de hoy. La Biblia dice, buscad a Dios mientras Él pueda ser llamado, llamarle entre tanto está cercano. Alguien una vez me dijo, bueno, el ejemplo del otro ladrón en la cruz es que obtuvo la salvación y la vida eterna en su momento de agonía. Entonces, me decía él, entonces cuando yo esté a punto de morir, cuando esté en mi momento de agonía, entonces ahí recién, ¿no?, voy a buscar a Dios, ahí recién voy a reconocer mis pecados y pedirle que Dios me perdone. Amigo, amiga, el tiempo es hoy. Dios es un Dios de salvación, de oportunidades, y Él nos la da el día de hoy. Su gracia, su regalo para cada uno de nosotros, justamente, ¿no?, Él lo consiguió muriendo en la cruz del Calvario. No permitas como este hombre, como este bandido, como este ladrón, ¿no?, que la dureza de su corazón lo haga cuestionar a Dios. Y es más, ponerle condiciones. Si tú eres Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Yo creo que esa no debió ser la actitud de este hombre. Un corazón que tiene necesidad de Dios, ¿no?, le va a buscar, lo va a buscar. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos pensado, o cuántos de ustedes están pensando sencillamente, soy joven, tengo una vida por delante, entonces cuando yo sea anciano, entonces me dedicaré a buscar a Dios, me dedicaré a leer la Biblia, me dedicaré a las cosas del Señor? ¿Cuántas personas sencillamente dicen, Señor, soy demasiado joven, no puedo dedicarte tiempo? ¿Cuántos de nosotros tal vez en algún momento hemos dicho, Señor, tengo mucho trabajo y no tengo tiempo para ti? Hoy, estando en cuarentena, casi nadie trabaja.
y seguimos teniendo tiempo para buscar a Dios. La pregunta, ¿lo estás haciendo? ¿Lo estás buscando? Mucha gente tal vez diga, bueno, yo no estoy mal, ¿no? Yo no estoy tan mal como otras personas, pero igual creo yo, según la Escritura, tu corazón necesita abrirle tu corazón a Él e invitarle a Jesús que venga a tu corazón y bendiga tu vida y bendiga tu familia. Te pregunto, ¿qué sensación te merece o reflexión todo lo que estamos viviendo? ¿Estas cosas te están atrayendo a Dios? ¿O estas cosas de pronto te están alejando y cuestionando a Dios? Yo creo que es tiempo, estamos en Semana Santa, de que tú y yo reflexionemos. Y no seamos como ese ladrón, como ese malhechor, como ese subversivo en la cruz del Calvario, ¿no? Que cuestionaba a Dios y no lo reconocieron en su propia vida. Te pregunto, ¿eres alguien que reconoce a Dios en su vida? Y si es así, te preguntaría, ¿me lo podrías demostrar? ¿Cómo es que tienes a Dios en primer lugar en tu vida? ¿Cómo la reconoces? Es una pregunta para ti de manera personal. Y en segundo lugar, el segundo personaje aquí en la cruz representa a los que sí reconocen y aceptan el regalo de Dios. Mira lo que dice el verso número 40, vamos a leer. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Mientras el otro malhechor le recrimina, lo reprende al otro, ¿no? Y eso está evidenciando en este hombre una actitud de arrepentimiento, porque le está diciendo, y voy a parafrasear, nosotros estamos aquí pagando nuestros delitos, pagando nuestros pecados que hemos cometido y sabemos que lo hemos hecho. Pero él hace una declaración, mas hablando de Jesús en la cruz, ningún mal hizo. Haciendo una declaración sorprendente, ¿no? De la justicia de Dios, de la santidad de Dios. Porque dice, mas ningún mal hizo. Nosotros sí. Y si estamos en esta cruz, es porque lo merecemos. Pero este hombre no. Es ahí donde encaja cuando la Biblia dice que el justo, muriendo por los injustos, nuestro Señor, nuestro Salvador, llevando en la cruz del Calvario, llevando en sí mismo el pecado de toda la humanidad. Eso quiere decir llevando tu pecado y el mío también, querido amigo, querida amiga. Y si Jesús estuvo en la cruz llevando nuestros pecados, y una de las palabras que mencionó él justamente estando en la cruz, dijo algo muy importante: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vuelvo a repetir y reitero, Dios es un Dios de oportunidades. Y si Él nos da oportunidades el día de hoy, y Dios nos hace una invitación a venir a Él, yo te invito a que lo puedas aceptar como tu Señor y Salvador personal. Y no solamente, déjame decirte, porque es Semana Santa. Porque algunos dicen, bueno, es Semana Santa, estamos en tiempo de reflexión, estamos en tiempo de reconocer, ¿no? Cómo está nuestra vida espiritual. Sí, Semana Santa,
Pero pasada la Semana Santa, también Dios quiere que tú lo reconozcas en todos tus actos, en todos tus caminos, en toda tu existencia, en tu familia, en tu negocio, en todo lo que tú representas. En todo lo que tú representas. Yo sé que la cuarentena, yo sé que este flagelo mundial que todos estamos viviendo está llevando a mucha gente a arrepentirse, a reconocer que existe un Dios, a volver sus caminos a Él. Sé que hay mucha gente que está volviendo a Dios, porque sabe que sin Él nada absolutamente somos y podemos hacer. Solo la gracia de Dios, es decir, el regalo de Dios, efectuado a tu favor y el mío, pueden hacer que tengamos una relación con Dios. Entonces el otro hombre en la cruz sencillamente le dice que nosotros sí merecemos, pero él no. Él sí reconoció que era pecador. Él sí reconoció que estaba pagando una culpa. Pero también estaba reconociendo que el Señor Jesucristo era el único justo, muriendo por los pecadores, muriendo por ellos dos y por toda la humanidad. Y es que, querido amigo, la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario puede ser accesible a ti cuando tú te arrepientes, reconoces, confiesas y te arrepientes de tu pecado. No importa, querido amigo, querido hermano, qué tan moral seas tú y yo. No importa qué tantas cosas buenas hayamos hecho, estemos siendo tú y yo ahora. No importa eso. En todo caso, lo que a ti y a mí nos han pasado en la vida, cosas buenas, incluso lo que ahora de pronto estamos tal vez sufriendo, ¿no? Y que nos tiene pues preocupados, algunos destrozados, algunos mal de salud física, ¿no? No pensemos que sea una u otra situación, Dios va a tener piedad de nosotros, ¿no? Lo único que nos garantiza la gracia, la misericordia de Dios es el reconocimiento de mi vida, tu vida, delante de Él, que va a garantizar la salvación y la vida eterna. La verdad es que de nada nos sirve a nosotros el bien que hacemos o lo malo que nos sucede, no nos sirve de nada. Lo que sí nos sirve, como el ladrón en la cruz, es que pudo reconocer que era pecador y que existía un Dios que sí tenía poder para darle salvación y vida eterna. La salvación depende de Dios, no depende de ningún mérito humano. Ahora, cuando Jesús responde a la declaración del otro ladrón en la cruz, la respuesta de Jesús fue inmediata. Cuando éste le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le responde de una manera inmediata. Y le dice, de cierto te digo que hoy, cuando dejas de existir y cuando mueras, estarás conmigo, dice la Biblia, en el paraíso. Versículo número 43. La Biblia dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. 1 Pedro 3:18. Todo esto sencillamente nos lleva a pensar, ¿no?, de que Dios nos sigue amando, a pesar de todo. A pesar de que le podamos dar la espalda a Dios.
a pesar de que seamos indiferentes para con Dios, a pesar de que justifiquemos nuestros actos, a pesar que cuestionemos a Dios, a pesar que le des la espalda a Dios, déjame decirte que existe un Dios que te ama. Y las mismas oportunidades que dio Jesús al ladrón de la derecha y a la izquierda son las mismas oportunidades que Dios nos da el día de hoy a ti y a mí y a todos los seres humanos. La pregunta es, si Dios te da la vida, la existencia, ¿por qué no le consideras a Él? ¿Por qué no le invitas a tu corazón? Y esto no es religión, es una experiencia personal con Jesucristo. No alejes a Jesús de tu vida, no lo mantengas al margen, no lo mantengas a la distancia, al contrario, tenga a Jesús en tu corazón, que Él sea tu Dios, que Él sea tu Señor, que Él sea tu Padre. Porque cuando esto no es así, entonces sencillamente, como el ladrón que cuestionó a Dios, que no reconoció nada, sencillamente murió, mas el otro murió, pero inmediatamente el Señor le prometió que estaría con él en el paraíso, es decir, en la presencia misma, juntamente con Cristo Jesús. La pregunta es, ¿cómo está tu situación personal? ¿Sientes y crees que debo buscar a Dios? Otra persona en algún momento me dijo, bueno, esas dos personas eran dos ladrones, dos malhechores o dos subversivos, ¿no? Revolucionarios políticos, ¿no? Pero yo no soy de ese tipo de personas. Tal vez no lo seas. Pero igual necesitas a Cristo en tu corazón. Porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, te incluye a ti y a mí, que envió a su Hijo Jesús, para que tú y yo creamos en Él y obtengamos la vida eterna a través de la persona de Cristo. No dejes a Cristo fuera de tu vida. No permitas que Jesús sea el Cristo histórico, un Cristo histórico, que lo recuerdas hoy en Semana Santa, pero después sencillamente te olvidas. No, que sea ese Dios que te acompañe todos los días de tu vida, todos los días de tu vida, hasta que Él venga. El problema, creo que de nosotros, de todos los seres humanos, ¿no?, es nuestro propio corazón. Y necesitamos que Dios cambie nuestro corazón, cambie nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver la vida y las perspectivas. Quiero ir terminando contando una anécdota, una historia. Una joven se iba a ir a una fiesta con sus amigas, amigos, y la mamá, antes de irse, la hija le dice a su hija, hija, vaya con Dios. Y la hija le responde, irá en el maletero, porque aquí cabemos todos y está lleno. La historia relata que el auto en el cual iba esa joven y otros jóvenes más tuvo un accidente, todos murieron. Y cuando estaban haciendo las investigaciones, el único lugar donde no se destrozó absolutamente nada y estaba intacto era el maletero. Era el maletero. No pongas a Dios fuera de tu vida. Permítele que Él sea tu Señor, tu Salvador, que bendiga tu hogar, tu familia, que te proteja. Y si es así, lo puedes hacer en esta noche.
puedes entregarle tu vida a Cristo. Para ello tienes que reconocer que eres pecador, reconocer que Jesús murió en la cruz del Calvario y sencillamente abrir tu corazón. Yo quiero en esta noche hacerte esa invitación. Hoy es Viernes Santo y recordamos la muerte, crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y este encuentro que tuvo Jesús con los dos hombres en la cruz del Calvario, por lo menos a uno de ellos le cambió la vida. Por eso mencioné al principio, un encuentro que produce vida. Y es el encuentro personal con Jesucristo. Si tú todavía no tienes a Cristo en tu corazón, amigo, amiga, yo te invito a que tú le recibas a Él. Y allí donde estás, puedas tomar una decisión por Cristo. Quiero hacer una oración y quisiera que me acompañen por un momento. Y si tú, querido amigo, si alguien que me escucha que no tiene a Cristo en el corazón, quisiera pedirte que repitas esta oración conmigo, pero hazla tuya. Dile: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y necesito de tu gracia y misericordia. Perdona mis pecados. Lávame con tu sangre bendita. Te acepto como mi Señor y Salvador personal. Cambia mi vida. Bendice mi familia. Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Si tú hiciste esta oración, déjame decirte que tú tienes salvación y vida eterna. Porque la palabra de Dios dice: mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que te animo a que busques a Dios. Te animo a que tú y tu familia, en este tiempo de cuarentena, tomen tiempo para orar, para leer la Biblia y para buscar a Dios. Y permítanme decirles también a cada uno de ustedes, queridos hermanos, seguimos en este tiempo. El día de mañana, sábado, el día domingo en la mañana y en la noche vamos a estar. Les invito a que inviten a sus familiares a conectarse para que puedan escuchar una reflexión bíblica para cada uno de nosotros en tiempos de Semana Santa. Muchísimas gracias, hermanos. Será hasta el día de mañana que estaremos compartiendo otro encuentro con Jesús, y que Dios los bendiga enormemente a cada uno de ustedes. Un abrazo especial para todos y cada uno de ustedes y a nuestros amigos también. Que Dios les bendiga. Hasta el día de mañana. Gracias. Damos gracias a Dios por la reflexión de hoy. Y si tú has hecho la oración de recibir a Jesús como tu Salvador, amigo, háznoslo saber enviando un mensaje por esta vía del Facebook de la iglesia, diciendo que tú has aceptado a Jesús como tu Salvador. Hazlo, amigo, ahorita, para estar orando por tu vida. Y si tienes un motivo de oración, dinos también y escríbelo, porque queremos como iglesia orar por tu vida realmente. También quisiéramos ahora dar la extensión en cuanto a los hermanos, a seguir comunicando a los familiares y amistades a que participen para el día de mañana a partir de las 7 de la noche. Y el domingo tenemos 2 cultos, uno en la mañana, 11 de la mañana, nuestro culto de adoración, y también el de la noche, que estamos concluyendo ya con estas reflexiones a partir de las 7 de la noche. ¿Para qué? Para que nuestras amistades y familiares escuchen estos mensajes de encuentro con Jesús. Y creemos que Dios quiere y desea salvar muchas vidas al tener su encuentro con Jesús. Sigamos orando, hermanos, como iglesia, para que Dios en este tiempo extienda de su gracia y haga reflexionar a las personas por estas fechas de Semana Santa a que se vuelvan a Dios. Así que, hermanos, que Dios me los bendiga mucho y los guarde a cada uno de ustedes. Bendiciones.